Parte 3. Diferencia entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dejamos de lado lo que fue la inexistencia, la diferencia entre causales de nulidad, causales de inexistencia y causales de nulidad. Y nos vamos a adentrar de lleno únicamente a la nulidad absoluta y a la nulidad relativa. ¿Cómo saber si estoy frente a un caso de nulidad absoluta o de nulidad relativa? ¿Y cuál es la importancia de saber esto? Este tema se resuelve básicamente con 4 preguntas. 1. ¿Cuáles son las causales de nulidad del contrato? Segundo, ¿quiénes pueden solicitar la declaratoria de nulidad? Tercero, ¿cuál es el plazo para solicitar la nulidad? Si ha prescrito o no ha prescrito, digamos, la acción. Y 4, ¿cómo puede llegarse a validar un acto nulo? Tenemos estas diferencias. Por un lado, la nulidad absoluta en este lado de la columna y la nulidad relativa. Primera gran diferencia, decíamos, las causales. Las causales que me establece el artículo 1552, que sí me establece 4, y por otro lado, las causales de nulidad relativa en el inciso final, que me dice cualquier otra especie de vicio, me refiero a error, fuerza y dolo, y la incapacidad relativa, que aunque no lo dice expresamente, se entiende, ya que si el 1552 en el inciso segundo me dice que la incapacidad absoluta produce nulidad absoluta, vamos a entender que la incapacidad, al contrario censo, se va a entender que la incapacidad relativa entonces va a producir nulidad relativa. Aquí pongo un asterisco, si llevan, porque aquí es donde es importante irnos al otro video, que ya es opcional. Pues sí, pero ¿cuál es la incapacidad absoluta y cuál es la incapacidad relativa? Yo creo que es la pregunta que surge. En la capacitación normal, cuando estamos de presentes, digamos, aquí hago una pausa y me voy a aquella capacitación. Aquí usted perfectamente lo puede hacer si ya tiene ese otro video, se va al otro video y aquí usted descubre cuál es la diferencia entre incapacidad absoluta e incapacidad relativa para distinguir cuándo va a estar ante nulidad absoluta y nulidad relativa. Ahorita vamos a continuar solo con este tema. Segundo, la nulidad absoluta dice en 1553, puede alegarla cualquier persona y puede ser declarada de oficio. Digamos, cualquier persona con algún interés, ¿verdad? Con algún interés, dice la nulidad absoluta, puede ser declarada por el juez aún sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto y en el acto o contrato, puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, ¿verdad? La doctrina antigua establecía que era un interés pecuniario en principio, puede ser un interés también, hay doctrina más moderna que entiende un interés de parentesco, ¿verdad? Y de alguna manera me va a afectar, si afecta al patrimonio de este pariente, me puede afectar a mí, aunque no haya sido una declaratoria, aunque no tengamos declaratoria de heredero, demuestro que soy esposa, hijo, etc. Hay otros que piensan que no, pero la nulidad absoluta es más abierta. ¿Por qué es que la nulidad absoluta se permite que pueda ser declarada de oficio por el juez? Siempre y cuando, ojo, hay una sentencia que la vamos a ver si nos queda tiempo sobre este artículo, porque no es siempre que el juez quiera. El requisito que nos establece la ley para que el juez pueda declarar de oficio una nulidad absoluta es que aparezca de manifiesto en el acto o contrato. Tiene que ser claro que es una donación revocable y solo tiene la firma de un testigo o de 2 testigos cuando la ley me exige 3, o que no lleva la firma del notario, que no lleva la firma del otorgante. Tengo que ser algo bien manifiesto, algo bien claro, ¿verdad? Pero no cualquier causal que yo crea va a ser nulidad absoluta. El caso que yo recuerdo que llegó a la sala de un compañero juez, muy amigo mío, que yo le tengo mucho respeto y cariño, pero era un juicio de cumplimiento de contrato de una promesa de venta, de una venta, perdón, con pacto de retroventa, y él dijo que
no daba lugar a la acción de cumplimiento de contrato 1360, porque para él el pacto de retroventa era inválido, era nulo, y se agarró de este artículo que lo podía declarar de oficio la nulidad absoluta sin mayor prueba. No era ese el juicio tampoco. Viene la Cámara, revoca, viene la sala que explica en qué casos es que el juez va a poder dictar la nulidad absoluta de oficio. Yo, mi recomendación, ojo, no quiero que, es que en el módulo de nulidades nos dijeron que yo podía declarar de oficio nulidades, entonces yo cada instrumento que no me parece, que creo que hay un fraude, que aquí no, voy y declaro nulidad porque yo soy pro justicia, y entonces no, no. En este módulo no vamos a decir eso. Por el contrario, si de algo vale la recomendación de las sentencias que he visto es, sea muy cauteloso si usted va a declarar de oficio una nulidad. Tenga mucho cuidado. Tiene que aparecer claramente de manifiesto. Es más, creo que no he encontrado una tan sola sentencia de sala que haya avalado una declaratoria de nulidad de un juez de primera instancia, ¿verdad? Porque en la mayoría de casos que llegan a sala son casos donde los jueces se han extralimitado en esta atribución. Entonces, en esto sean muy cautelosos. ¿Puedo hacerlo? Sí puede hacer. La ley le da esa facultad en el 1553, ¿verdad? Con la limitante, ¿verdad? Con el requisito, siempre y cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato. Entonces tenga mucho cuidado. Y de ahí le establece quién más puede solicitar. Casi que cualquier ministerio público, cualquier persona, así me puede pedir su declaratoria por el Ministerio Público, interés de la moral y de la ley. Es bien abierto, ¿verdad? A diferencia de la nulidad relativa, que el artículo siguiente, paso página, el 1554, ¿verdad? Yo quizás para ir definiendo, ya vimos 1551, vimos 1552 con las causales, usamos 1553 es legitimación activa para nulidad absoluta, ¿verdad? Dejar claro que el 1553 solo se refiere a la nulidad absoluta, ¿verdad? Y el 1554 solo se refiere a la nulidad relativa. ¿De quiénes tienen legitimación para solicitar esta? Entonces, el 1554 claramente me establece que solo puede ser alegada, solo puede alegarla aquella a favor de quien la estableció la ley. La ley la estableció a favor de una persona con incapacidad relativa, pues no puede venir a alegarla otra persona que porque era contratante y sale afectado, pero usted era el incapaz relativo. No, no era yo, pero de alguna manera me perjudicó. Lo siento. Usted no tiene legitimación activa para solicitar la nulidad relativa por incapacidad relativa. Es que mire, allá hubo, que es lo que siempre me dicen en el caso de las dos ventas. Yo voy a pedir la nulidad de aquella venta porque a él lo engañaron. Ahí hubo un dolo en esa segunda venta que hicieron, porque yo ya había comprado primero. Usted está facultado por la ley para solicitar esa nulidad por dolo como vicio del consentimiento. Sí, pero no, usted no está facultado. La ley le dice en el 1554 que la nulidad relativa y el dolo es un vicio del consentimiento, y los vicios del consentimiento producen nulidad relativa, y de ahí la importancia de que saber el primer tema, la primera diferencia. Aquí las causales es lo más importante en el tema de nulidad. Yo tener clarísimo si estoy frente a una nulidad absoluta o nulidad relativa por las causales. Porque si yo conozco bien las causales, yo voy a establecer bien si tú tienes legitimación o no para demandar en esta clase de nulidad. Entonces, en este caso, sí, señor, usted fue el primero que compró, usted es el dueño definitivamente, entre comillas, pero esta causal de dolo a aquel contrato donde usted no fue parte, usted no la puede alegar. Deje que el segundo comprador, al que engañaron, la alegue. Él puede, solo él, dice el 1554, la nulidad relativa, no puede ser declarada por el juez sino a pedimento de parte, ni puede pedirse su declaración por el Ministerio Público en el solo interés de la ley, ni puede alegarse sino por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, o también, obviamente, sus herederos o cesionarios. Y puede sanearse por el lapso de tiempo. Ya lo del saneamiento ya veremos en la siguiente
diferencia. ¿Se entiende esta segunda diferencia? Nulidad absoluta a cualquier persona con algún interés en principio económico, pecuniario, puede ser de oficio del juez con mucha cautela, una limitante, y nulidad relativa no de oficio por el juez jamás. Si estoy frente a una causal de vicio del consentimiento e incapacidad de una persona, recuerdo otro caso que me explicaban compañeros, excompañeros abogados, colegas, compañeros de universidad. Estaba ante el juzgado tal y era una partición y la otra persona alegaba que en la audiencia preparatoria que no podía hacerse la partición porque uno de los dueños padecía de esquizofrenia y estaba loco, digamos, era evidente. Y entonces el juez o la jueza le preguntó en la audiencia, mire, ¿y usted tiene prueba de ello? Pues ahorita no, le dijo, no tengo algo, el psiquiatra me puede dar algo. Mire, le dijo, una constancia, una carta del psiquiatra donde aparezca ahí, esta es una incapacidad absoluta, obviamente, ¿verdad? Pero traigo colación porque, ¿por quién puede? No la tengo. Momento, me dice este abogado, y solo con la vista de una constancia de un perito en audiencia de un juicio de partición se va a declarar la incapacidad de una persona. Si este es un proceso de familia donde yo voy y declaro la incapacidad de alguien, 292, 94, 295 del Código de Familia, lo vamos a ver, o sea, se va a ver despacio en el otro video, solo que habla de la capacidad. Entonces, yo si tengo que saber si estoy ante una incapacidad absoluta y relativa para saber si este otro copropietario podía en nombre ya sea de su hermano o su copropietario alegar esta nulidad. Así porque es una nulidad absoluta. Es una incapacidad absoluta, por lo tanto es una nulidad absoluta, por lo tanto la puede alegar cualquier persona con algún interés. Ah, perfecto. Pero ¿y si fuera incapacidad relativa? No puede. Tercera diferencia. Aquí apunten sus preguntas porque sé que no siempre queda del todo claro. Tercera diferencia. No puede ser ratificada por las partes. Su finalidad es de orden público. No puede ser ratificada una nulidad absoluta de las partes. No pueden ir y decir, comparecemos ante notario, ante mí comparece el señor fuero notario y me dice que hace 3 años en tal fecha otorgaron ante mis propios oficios notariales escritura pública de compraventa con pacto de retroventa y con causales, con cláusulas completamente nulas y había un vicio, etcétera. Pero en este acto ellos ratifican aquel contrato nulo, donde había un objeto ilícito, ¿verdad? No se puede, no pueden las partes en otro acto jurídico ratificar una cosa, algo que adolecía de nulidad absoluta. Y esta misma regla, muy parecida, la contempla allá el último artículo del capítulo de los actos y declaraciones de voluntad, del 1316 al 1340, que a manera de chascarrillo, a manera de despertarlos, de levantar los ánimos, de generar controversia, crítica, discusión, digo, para mí es el capítulo más importante de todo el Código Civil, del 1316 al 1340. Ahí está la esencia de todos los actos jurídicos, negocios jurídicos, como a usted le gusta llamarle, de los contratos. Todo tiene que pasar por este estudio, por este análisis de capacidad, consentimiento, objeto y causa. Y el último artículo de este capítulo, que repito, es el más importante para mí, el 1340, dice, los actos y contratos que la ley declara inválidos no dejarán de serlo por las cláusulas que en ellos se introduzcan y en que se renuncie a la acción de nulidad. No depende, sobre todo si una causal de nulidad absoluta, no depende de las partes ratificadas. Al contrario, si yo estoy frente a una causal de nulidad relativa, una incapacidad relativa, vicio del consentimiento, error, fuerza y dolo, no todo error, hemos dicho, pero una parte puede decir, sí me equivoqué, sí me engañó, sí había algún tipo de fuerza, sí era incapaz relativamente, pero ahora que ya no tengo esa incapacidad, voy a decidir que ratifiquemos nosotros. No sé si pueda hacer, si van a poder ver estas preguntas. Son preguntas del examen del notariado que han salido en años anteriores.
y me gusta a veces poner esta diapositivita, ¿no? Una pregunta sencillita que sueles hacer en la corte, ¿verdad? Dice, Isidoro de 14 años vende una bicicleta Mario, espero que se esté viendo. De 23 años. Este acto queda saneado ¿en qué fecha? Veamos. Ahorita quizá ya se está compartiendo. ¿Queda saneado en qué fecha? Ojo, Isidoro tenía 14 años. En principio era incapacidad relativa. Ya lo vamos a ver en el otro video. A los 22 años, a los 44 años, a los 18 años o a los 48 años de Isidoro. Quizás me adelanté un poco a este tema y era más bien en el siguiente, en este. Diferencia 4. Queda saneado en 30 años, artículo 1553, parte final. El 1553 no solo me habla de quiénes pueden solicitar la nulidad absoluta, si el juez la puede declarar de oficio, como les digo, todo es el 1553, me habla solamente de nulidad absoluta. Y al final me dice que no puede sanearse por la ratificación de las partes. Diferencia 3, no puede ser ratificada por las partes, ni por un lapso de tiempo que no pase de 30 años. Es decir, hasta que pasan los 30 años, ese acto que tenía nulidad absoluta queda saneado y deja de ser nulidad absoluta, deja de estar viciado y se convierte en un acto válido. Porque el tiempo cura todo, digamos, en el derecho. No puede haber algo que sea permanentemente nulo por los siglos de los siglos, sino que pasados 30 años ese acto queda saneado. A diferencia de la nulidad relativa, diferencia cuarta, queda saneado en 4 años, ¿verdad? El artículo 1562 así lo establece. El 1554 también que estábamos viendo antes de quienes tenían la legitimación, dice, y puede sanearse por el lapso de tiempo, ratificarse por las partes. Pero no me dice cuánto tiempo, solo me dice que las partes sí pueden ratificarlo, diferencia 3, y me dice que también puede ser saneado. Pero para esto me voy del 1554, relaciono al 1562. Me voy hasta el 1562 y me habla del plazo en que puede. El plazo para pedir la rescisión durará 4 años. Dijimos desde en el primer tema de nulidades, dijimos cuando hablábamos de rescisión nos estábamos refiriendo a nulidad relativa. Por eso ocupa aquí el 1562 ese sinónimo. Está diciendo que el plazo para pedir la nulidad relativa o rescisión durará 4 años. Aquí lo interesante es de cuándo voy a contar esos 4 años. En este cuadrenio se contará en el caso de violencia, fuerza, desde el día en que ésta hubiere cesado. En el caso de error o dolo, desde el día de la celebración del acto o contrato. ¿Por qué? Porque alguien puede estar amenazado por más de 10 años y quizás yo hipotequé o vendí mi casa porque mi esposo me obligó, porque yo sufría violencia intrafamiliar y tenía un temor exageradísimo o me iba a hacer algo a mis hijos, pero no fue hasta el pasado los 10 años de que firmé ese contrato, obligado por temor verdadero o de mi padre, que este fallece a los 10 años. Entonces yo llego y pido la nulidad de ese contrato, pero me va a decir, no, porque ya pasaron los 4 años. No, un momento, sí es verdad que pasaron 4 años desde que se firmó el contrato, pero voy a empezar a contar los 4 años a partir desde que cesó la causal de fuerza. ¿Y cuándo cesó? Cuando ya no me sentí yo amenazado. ¿Y cuándo cuando me divorcié, cuando me separé, cuando tuve el valor de denunciar al esposo, cuando este falleció, ¿verdad? Va a ser difícil en cada caso la prueba, pero va a ser a partir de ahí que se empiezan a cortar los 4 años. En cambio, en caso del error, que yo me equivoqué en un contrato, o del dolo que la otra contratante me engañó a mí, en esos casos va a ser a partir de la celebración del acto o contrato. Si me engañó, entonces vengo a pedir la nulidad. ¿Y hace cuánto celebraste el contrato? Hace 15 años. Y hasta ahorita te acabas de dar cuenta. Sí, es que no, lo siento. Ya, digamos, prescribió. No es la palabra correcta según los técnicos, los conocedores, pero
Ya quedó saneado ese contrato que tenía un vicio y que podía pedirse su nulidad, ya quedó validado. ¿Por qué? Porque pasó ya un tiempo que la ley establece prudente de 4 años, el cual valida un acto nulo. Inciso siguiente, el cuadrenio se contrae, no, perdón, cuando la nulidad proviene de una incapacidad legal, tiene que ser relativa, se contará el cuadrenio desde el día en que haya cesado esta incapacidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo cesa la incapacidad de Isidoro en el caso que estábamos planteando? Un muchacho que compra una bicicleta, examen caso del examen del notariado, pues, ¿verdad? No, no me lo estoy inventando, hace 10 años quizás, o cuando empezaron estos modelos así de A, B, C o D. Entonces, uno sabe que son 4 años, entonces dice 4 años porque es incapacidad relativa, 14 más 4, los 18 años, respuesta correcta, literal C. Si yo no sé, ojo, no es literal C, sino que si yo conozco el 1562, sé que es hasta que cesa la causal. ¿Cuándo cesa mi incapacidad? Cuando hasta que cumplo los 18 años cesa esa causal de incapacidad. Es decir, que hasta entonces voy a empezar a contar los 4 años. Por lo tanto, cuento 18 más 4, 22 años. La respuesta realmente correcta era A. En este caso queda saneado ese acto cuando Isidoro tenga 22 años. Estoy hablando del saneamiento, transcurridos 4 años después de que cesó la causal de incapacidad. Él a los 17 con 364 días era incapaz todavía. No se han empezado a contar ese cuadrenio. Se empieza a contar desde que cesó la incapacidad cuando él cumple 18. 18 más 4, 22. Cuando él cumple 22, ese acto, contrato que era nulo, nulo relativamente, queda validado por el saneamiento, por el transcurso del tiempo. Si yo no sé si esa es, si Isidoro a los 14 es incapaz absoluto o incapaz relativo, no voy a saber si es nulidad absoluta o relativa. Y si no sé eso, perfectamente puedo decir que son 30 años porque creo que es nulidad absoluta. Entonces, 14 más 30, 44 años. ¿Ve? Que es errónea la respuesta. O al revés, digo, no, porque es cuando cesa y cuando cesa cumple 18. Entonces 18 más 30, 48. Me voy a la respuesta D. Incorrecta también la respuesta D porque no es nulidad absoluta. Es nulidad relativa. Conozco cuáles son mis causales de nulidad absoluta y relativa. Cuando estoy frente a un incapaz absoluto o un incapaz relativo, y doy que la respuesta correcta es A. Nos apunten todas las dudas, por favor. Voy un poco rápido porque el video se hace muy largo. Y habrá un foro para que podamos compartir alguna duda. Esa era la cuarta diferencia. Quinta diferencia, los efectos. Bien importante los efectos. En 1557 y 1559 recogen los efectos de la nulidad absoluta. Esta tiene efectos, decimos, erga omnes. Afecta a terceros, incluso de buena fe. Única institución jurídica en el derecho que va a afectar a los terceros de buena fe. Yo compro un inmueble y este acto es nulo porque quien me vendió no era el verdadero dueño. Nulo debo decir, pero realmente ya sabemos que es inexistente. Luego yo lo vendo a una tercera persona de buena fe, este lo vende a otra persona y así se hacen 5 compraventas. Cuando el verdadero dueño viene de Australia a los 10, 15, 20 años y se da cuenta que le vendieron su casa, su terreno de la playa, su casa de $400,000 y pide la nulidad y se ve que no es la firma de él, se hace una prueba pericial, se establece claramente que él no compareció a ese acto o contrato y que por lo tanto es nulo o inexistente, él va a pedir la cancelación de la inscripción registral. Y no solo va a pedir que se cancele la venta falsa, la venta nula, donde supuestamente él me vendió a mí, sino que también los efectos es las consecuencias, también donde yo vendo a Juan, y luego donde Juan le vende a Pedro y Pedro le vende a María. Y entonces todos nos vamos a ir por los efectos de la nulidad. Pero van a decir, pero Juan, Pedro y María compraron, y yo también compré de buena fe, pero la nulidad no reconoce buena o mala fe. Igualmente, si va a ser declarada, se van a ordenar las cancelaciones de todas las inscripciones. Ojo, siempre y cuando se hayan pedido una demanda.
Esto es bien complicado porque en la práctica solo piden la de un contrato y después ya dieron 5 ventas después y después le están pidiendo al juez que amplíe la sentencia y ordene también las cancelaciones de las otras, de las otras inscripciones. Y eso no fue solicitado en la demanda. Aunque usted sepa que esos son los efectos, no lo puede hacer. Este va a tener que iniciar otro tipo de proceso, ¿verdad? De cumplimiento, de sentencia, no sé, otro tipo de proceso donde esté solicitando únicamente, perdón, de cancelación de inscripción. Proceso declarativo común de cancelación de inscripción, porque la inscripción original, por el tracto sucesivo que dio nacimiento a las demás inscripciones, fue declarada nula y aquí tengo la certificación de la sentencia. Y por un error no solicité o no sabíamos que habían esas 5 ventas posteriores y entonces hoy vengo a pedir que se declare la cancelación de esas otras inscripciones registradas. Y el juez en principio lo debería dar. Sí, pero en el mismo juicio de nulidad, si no fueron solicitadas esas cancelaciones de las posteriores inscripciones, sino que solo de la venta que se declara nula, pues solo esa voy a declarar. A mí ya me han apelado, me han dicho, ha ido a casación. Yo digo, no se puede porque usted, y siempre la Cámara y la Sala ha dado la razón. Usted no puede dar más allá. Y al contrario, en casos donde se ha dado, se ha llamado la atención, se ha suspendido y han habido amonestaciones para esos jueces. Sí, pero es que llevaban 10 años en el juicio de nulidad. Se pidió mal. Que tiene que iniciar el abogado otro proceso de cancelación de inscripción posterior a este de nulidad, ¿verdad? ¿Por qué? Por los efectos erga omnes de la nulidad absoluta. No pasa lo mismo con la nulidad relativa. La nulidad relativa en principio no perjudica a terceros poseedores de buena fe en base al 1560. El 1560 dice que las acciones rescisorias, nulidad relativa, vuelvo, y las resolutorias, que no tiene nada que ver aquí en este capítulo, porque la resolutoria es del 1360 de la condición resolutoria tácita de los incumplimientos de los contratos, dice, no se darán contra terceros de buena fe que hayan inscrito el título de su respectivo derecho, sino cuando dichas acciones se funden en causas que consten explícitamente en el instrumento registrado, y relacionamos el 1362 también ahí, que el ejemplo típico era el pacto con retroventa, que es una condición resolutoria expresa, donde sí es claro que se sabe que ese contrato está sujeto a una condición de que el antiguo dueño venga, pague la retroventa y se le extinga el derecho al comprador, porque eso es una condición resolutoria, se extinga el derecho. Ese es otro tema, ¿verdad? Solo que aquí, en un mismo artículo, quiso hablar sobre la rescisión nulidad relativa y sobre la resolución. En estos casos no se perjudica a terceros adquirentes de buena fe. Un caso de viso del consentimiento, se vende el vehículo y este a su vez lo vende a otra persona. Si me doy cuenta que me engañó, me vendió un vehículo que no era, hubo un dolo, etcétera, pero ya él no tiene el vehículo, lo vendió a un tercero. Puedo pedir indemnización de perjuicios, puedo pedir otra acción, pero ya no puedo pedir que también a consecuencia de la nulidad de este contrato se anule el siguiente y el siguiente y el siguiente, ¿verdad? Porque la nulidad relativa no va a perjudicar, al menos que yo pueda demostrar la mala fe de ese tercer adquirente, ¿verdad? Pero si no lo puedo demostrar, no se va a afectar. Debo decir que este 1560 se agregó a nuestro Código Civil, todo lo demás lo copiamos textualmente del Código Civil chileno de don Andrés Bello, menos este artículo. Este artículo fue agregado. Desconozco si la jurisprudencia chilena también establece que la nulidad relativa va a tener efectos erga omnes. Creo que no, porque en la doctrina no lo establece así, ¿verdad? La doctrina establece todo lo contrario. La doctrina establece esto que estamos diciendo ahora, solo que el Código Civil chileno no lo tiene tal cual. Para nosotros nos facilita porque tenemos un artículo que claramente nos dice que no va a perjudicar a terceros adquirentes de buena fe. Fui un poco rápido, es un tema largo, espero poderme extender más adelante, pero por ahora lo vamos a dejar ahí. Diferencia es eso, lo más importante, causales. Luego, ¿quién puede alegarla? 1553, 1550. Debo ir y leer y releer estos artículos. No son tampoco... El 1553 me dice muchísimas cosas de la unidad. Me dice, ¿quién puede? Si el juez puede de oficio, que no pueden ratificarlo las partes y que queda saneado en 30 años. 4 cosas me establece, las 4 diferencias, la 2, la 3 y la 4, me las establece el 1553. En cambio, con unidad relativa necesito yo de 2 artículos, del 1554 y del 1562.
Y en cuanto a los efectos, tengo el 1557, me establece los efectos de restituir al mismo estado en que se hallaría si no se hubiese existido el contrato nulo, sin perjuicio de lo prendido en el objeto y causa ilícita, ¿verdad? Ese es como el meollo. En cambio, el 1560 me dice no, terceros adquirentes de buena fe no quedan perjudicados. Señoras y señores, esto ha sido todo por este tema. Sé que pueda generar muchas dudas. Lo vemos después con algunos casos de jurisprudencia donde tal vez resolvamos esas dudas. Pasen un feliz día.